Primera jornada científica académica, vacunas, hablando de inmunidad, organizada por VacuCentro, Centro de Vacunas para la ciudad de Ambato. Tengo el gran gusto de poder presentar a un gran doctor, es el doctor José Bisueta. El doctor José Bisueta es médico especialista en medicina legal y forense. Al momento se encuentra ya ejerciendo su profesión en la ciudad de Tena. Eh, Ahora él nos acompaña con un tema súper interesante, la seguridad de las vacunas. Bueno, quisiera por favor iniciar esta charla empezando con la presentación. Vamos a compartir ya las pantallas. ¿Me confirmas por favor, José, si ya se ve en la pantalla la ¿Cómo exposición? estás? Sí, se ve, muchas gracias. Listo, entonces damos paso al doctor José Bisueta con el tema de hoy. Bueno, primero, antes de comenzar, agradecer a VacuCentro por la invitación. Para mí siempre va a ser un gran gusto, un gran honor compartir con mis compañeros, con mis colegas y siempre estar en apoyo a lo que es la ciencia, ¿no? La divulgación de las investigaciones, la divulgación de todo lo que es el ámbito médico, siempre en pro de una mejora de la sociedad, siempre en busca de la salud de las personas, ¿no? Entonces, muy agradecidos con ustedes. Bueno, creo que para finalizar toda esta jornada académica que se ha realizado durante estos días, no está de más hablar de la seguridad de las vacunas, acerca de ciertos mitos y creencias que muchas veces nos hacen refutar lo que es el uso de estas vacunas. Bueno, vamos a comenzar lo que es la seguridad de las vacunas. Como antecedentes, primero, la vacunación ha constituido, si no es más, uno de los logros más importantes a nivel de la ciencia humana para disminuir lo que es la morbilidad y la mortalidad en lo que es la raza humana. Si es que no fuera por las vacunas, muchas enfermedades aún estuvieran presentes dentro de nuestra población. Entonces, lo que es la vacunación es un hito dentro de la historia de la humanidad. Lo que es la vacunación, a diferencia de lo que es la medicina, por ejemplo, de fármacos, la vacunación se la pone a personas sanas para que continúen sanas, propiamente dicha, y que no se produzca daños o enfermedades. Entonces, estas vacunas lo que deben hacer es prevenir que haya estas enfermedades. Entonces, la vacunación es lo que busca eso, mantener a la población sana, ¿no? Entonces, es necesario que la población general conozca cuáles son los beneficios y también cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar ante una vacunación. Recordemos que, bueno, por más leve que sea un medicamento, puede producir un efecto adverso. Es igual con las vacunas. Muchas vacunas pueden provocar ciertos efectos adversos, pero aquí hay que sopesar la importancia de la vacunación. Más adelante vamos a poner unos ejemplos de cuál es la importancia trascendental de las mismas y por qué deben ser puestas, siempre y cuando sea dentro de los criterios médicos, claro está. Continuemos. Este hombre es el encargado de descubrir lo que es la vacunación. Gracias a él ha empezado todo esto de la historia de la humanidad, ¿no? Este médico llamado Edward Jenner, quien durante un tiempo observó que las vacas lecheras de su pueblo de raza Berkeley no se enfermaban de viruela, por la que deduce que podía haber padecido de viruela vacuna, más leve que la humana, y supuso que las protegía frente a esta. Entonces va a inocular pus extraída de la pústula de una persona que padecía de la viruela vacuna y días después la inocula con viruela humana y esta persona no desarrolló la enfermedad. Entonces todo esto tipo de actos permitió que se desarrolle la primera vacuna contra la viruela.
Recordemos que la viruela en el siglo XVIII llegaba a tener una alta índice de mortalidad, llegando a ser hasta el 40%. Y después, ahora, como ya sabemos, gracias a la vacuna de la viruela, esta enfermedad ha sido totalmente contrarrestada. Continuemos. Durante los primeros años de las preparaciones de las vacunas, su elaboración y control era como un proceso netamente artesanal, no había métodos estandarizados, no había una metodología clara para poder llegar a desarrollar las vacunas, por lo que al inicio pudieran llegar a ser peligrosas. Como por ejemplo, estas fallas de precaución en el uso de la vacuna provocaron grandes fallas y desastres, como por ejemplo en el 1902 en la India, que se inoculó la vacuna contra la peste bubónica y esta estaba contaminada de Clostridium tetani, provocó la muerte de 19 personas por el tétanos. En 1930 en Alemania fallecieron 75 lactantes por ser inoculados con la BCG, por tener una cepa de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, al inicio, mientras se realizaba todo este tipo de procesos de cómo tiene que ser realizada una vacuna de una forma perfecta, había ciertas fallas. Continuemos. Para evitar este tipo de desastres, se establece la regulación de las sustancias terapéuticas para intentar controlar la pureza, la potencia y la calidad de estas sustancias inmunológicas. A pesar de esto, por ejemplo, en 1955, en un laboratorio en Estados Unidos, se aplicó una vacuna de polio con un lote insuficientemente inactivo, que causó más casos de poliomielitis. Entonces, ¿qué se hizo? Un paso fundamental para intentar disminuir estos riesgos al máximo, se hizo estudios de campo. Para hacer estos estudios de campo se necesita personal voluntario previamente y demostrar que esta preparación que se está realizando no va a ser tóxica a corto y largo plazo. Entonces, una vez que se realiza este tipo de estudios, es cuando se decide que la vacuna es segura y se puede lanzar a la población general para no tener estas fallas anteriores que se estaba teniendo, en donde se lanzaba la vacuna a la población general y ocurría estos graves problemas. Entonces, de aquí en adelante, después de estos tipos de errores que se estaba observando, se decide primero realizar estudios un poquito más, incluso con gente voluntaria, y después de que la vacuna sea totalmente segura, lanzarla al mercado. Continuemos. Por ejemplo, en los momentos actuales, lo que es la Organización Mundial de la Salud ha establecido unos requisitos extraordinariamente rigurosos para la elaboración de las vacunas. Esto está inmerso en un manual que se llama Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, lo cual ha contribuido notablemente a que las reacciones adversas que se presentan en la vacunación sean totalmente disminuidas y en otros casos casi nulo. Entonces, hoy en día, para que uno de este tipo de vacunas pueda ser lanzada al mercado, tiene que pasar un proceso rigurosamente científico y controlado para que desde el momento en que sale del laboratorio hasta el momento en que llega al usuario y es aplicada, esta vacuna tiene un control total. Y de esta forma se disminuye totalmente los efectos adversos y el riesgo al momento de ser inoculada en el usuario. Continuemos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de las vacunas, de cómo van a funcionar. Por ejemplo, para que las vacunas protejan a toda una población en general, hablamos de un 100% de la población, el 85 al 95% de la población tiene que estar inmunizadas para esa enfermedad que se busca en la inmunización. Al inicio de la pandemia hablábamos de la inmunidad de rebaño, me acuerdo. Entonces, se buscaba que el 85 al 95% de la población esté inmunizada ya del COVID y de esta forma el resto de la población que no llega a ser inmunizada esté segura, ¿no? Se hablaba al inicio. Hay estudios que nos demuestran que los niños inmunizados van a tener mucha más resistencia y menos probabilidades de contraer enfermedades, como por ejemplo son el sarampión y la tosferina. Hay que tener en cuenta que los primeros años de vida de los niños es un periodo de mayor vulnerabilidad para desarrollar ciertas enfermedades.
Y estas enfermedades pueden provocar incapacidades o discapacidades permanentes, como por ejemplo la discapacidad auditiva o visual. Hay ciertas enfermedades que pueden provocar eso en los niños. Y es por eso la vital importancia de que los niños a cortas edades ya deben tener su esquema de vacunación completo para de esta forma disminuir totalmente estos riesgos y que generen estas enfermedades y estas discapacidades. Continuemos. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante. A pesar del importante avance en el control de las enfermedades, en las inmunizaciones, todo esto no está libre de controversias. Y muchas veces va a haber ciertas ocasiones en que las vacunaciones pierden credibilidad en la población, llegando a hacer esto muy negativo al mundo. ¿Pero por qué pierden credibilidad? Porque, digamos, un ejemplo, en una población se llega a controlar tan bien una enfermedad gracias al esquema de vacunación que las personas empiezan a creer que simplemente es una gran mentira y que la enfermedad no existe, que la vacuna, bueno, ciertos tipos de teorías que las vacunas son malas, que hacen daño a la salud. Entonces se decide no vacunar. No se vacunan los niños, no se vacunan los adultos, no se vacunan contra ciertas enfermedades. Y entonces eso causa que una enfermedad que ya estaba desaparecida vuelva a aparecer y a rebrotar. Por ejemplo, en el Reino Unido, en la década de los 70, hubo una gran preocupación pública sobre los riesgos de la vacuna contra la tosferina. Que esto condujo a que la población deje de vacunarse contra esta enfermedad, siendo esto como resultado que más de 100,000 casos fueron aparecieron defunciones y hospitalizaciones. Entonces, gracias a esto, el servicio público de Reino Unido empezó una campaña fuerte otra vez de reeducación a la población sobre la importancia de las vacunas. Y después de este periodo de reeducación poblacional, otra vez la gente empezó a ponerse las vacunas y esta enfermedad nuevamente fue controlada. Entonces, muchas veces puede pasar esto. Actualmente está pasando con algún tipo de vacunas y otra vez cierto tipo de enfermedades han vuelto a aparecer. No es muy lejos, podemos irnos hace aproximadamente 10 años, si no me equivoco, en nuestra propia población, en la ciudad de Ambato, hubo un rebrote de sarampión por no vacunas. Entonces, son muy importantes las vacunas en las primeras etapas de la vida. Continuemos. Como puntos críticos, ¿no? Las vacunas hoy actualmente son mucho más seguras que hace 40 años, hace 50 años, de 60 años, cuando recién empezaban a manufacturarse de una forma artesanal. Hoy, aunque los riesgos están presentes, son mucho, mucho menores que hace 40, 50 años. Van a ser muy leves. Y ciertos casos pueden llevar a conducir hacia hospitalizaciones, discapacidades, secuelas o hasta incluso la muerte, pero esto ya son mucho, mucho más menores que hace muchos, muchos años. Entonces, vemos que una correcta educación poblacional va a llevar a que la gente decida vacunar a sus niños y vacunarse también, y esto va a llevar a que las enfermedades sean disminuidas o incluso hay ciertas enfermedades ahora que ya no existen totalmente en la población general, sino en laboratorios de bioseguridad un poco más avanzados y netamente para estudios científicos estas enfermedades. Entonces vemos que son muy importantes las vacunas. Continuemos. Entre los efectos adversos que podemos encontrar, primero, todo efecto adverso vamos a poder dividirlo en leve, moderado o severo. ¿Cuáles son los leves? Los efectos adversos leves son los que mayoritariamente se van a presentar después de la inoculación de una vacuna. Muchas veces simplemente se pone la vacuna y no pasa nada, pero hay veces en que el 80%, digamos, los efectos adversos van a ser leves. Son eventos muy leves. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Un dolor en el brazo, una irritación, un pequeño eritema a nivel del brazo, que simplemente se puede controlar con anestésicos locales y no va a haber ningún tipo de problema. Los efectos adversos moderados, en este caso, pueden llevar cierta necesidad de tratamiento médico, como por ejemplo hospitalizaciones.
tratamiento en una casa de salud. Pero lo importante en un efecto adverso moderado es que la persona no va a tener ninguna secuela y tampoco ninguna incapacidad. Estos efectos adversos moderados son muy, muy raros. Y los severos o graves, que son mucho más raros inclusive, está reportado que se puede presentar en el 0.1% de la población, que es bastante bajo, que la persona va a requerir hospitalización, puede haber un riesgo vital, dejar alguna incapacidad o de llegar a la muerte, pero son muy, 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 muy raros. Entonces, si sopesamos en una balanza de la salud pública y los efectos adversos, vas a ir ganando la vacunación, puesto que evitando que haya estas enfermedades que son realmente mortales y peligrosas, eh, va a salir simplemente beneficiada la persona que recibe la vacuna, ¿no? Continuemos. También se puede hablar de otros efectos adversos, ¿no? Que pueden ser divididos en coincidentes, que pueden ser provocados por la misma vacuna o simplemente por un error programático, que estos errores van a ser debidos simplemente a la persona que está inoculando o algo propiamente de la vacuna. ¿Qué es algo coincidente? Yo me pongo la vacuna y digamos me da un poco de fiebre, pero no simplemente por la vacuna, sino que yo justo en esos días estaba con una infección de vías urinarias. Entonces mi infección de vías urinarias me provocó fiebre y no tiene nada que ver con la vacuna. Eso es algo coincidente. Aquí en el ejemplo podemos ver, por ejemplo, una crisis epiléptica. Muchas veces se ha podido observar personas que se vacunan y son epilépticas y tienen una crisis epiléptica y se culpa la vacuna. Tuve también un caso en la que la persona tenía, por ejemplo, un cuadro de diabetes mellitus muy mal controlado, no hacía caso al esquema terapéutico recomendado y su visión estaba viéndose afectada. Se puso una vacuna y echó la culpa a la vacuna que se ha quedado ciego. Entonces, eso es algo coincidente, no es algo propiamente de la vacuna. Lo que sí es una relación de la vacuna, una relación causal, eso es una reacción propia de la vacuna. Es algo inherente de la vacuna. Esto se puede deber a componentes propiamente de la vacuna, como por ejemplo el timerosal. Muchas veces estas vacunas sí pueden provocar reacciones propiamente por sus componentes. Pueden dar un cuadro de fiebre, un cuadro de malestar general, mialgias, artralgias, que son controladas con tratamientos sintomáticos, pero eso es una reacción propia de la vacuna. Y los errores programáticos, como les decía, estos se deben a errores propiamente causados por el ser humano o por algún problema en el manejo de la vacunación, que también puede ser evitados. Continuemos. Dentro de los que son los errores de las vacunas, los errores programativos que se refieren a la persona, cómo se le inoculó o el cómo se hizo la vacuna, se pueden encontrar efectos adversos infecciosos o no infecciosos. En los infecciosos puede haber transmisión de patógenos a través de la sangre, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C o VIH. Esto por no ocupar material estéril y reocupar los materiales pueden provocar esto, ¿no? También puede provocarse abscesos, septicemias, tétanos. ¿Y cuáles son los no infecciosos? Por ejemplo, a una mala técnica, o una técnica inapropiada para la colocación de la vacuna. Puede provocar parálisis traumática porque pinchamos algún nervio. Por ejemplo, en las vacunas de la BCG puede provocar una linfadenitis si es que nosotros la colocamos mal. Entonces aquí es muy importante que la persona que vaya a inocular una vacuna sea una persona preparada, apta, y se van a ver los riesgos de estas cuestiones disminuidas totalmente. Muchas veces también puede haber inyecciones con sustancias equivocadas que pueden provocar shock tóxico, shock anafilácticos. A veces se confunden los frascos, se pueden confundir en la etiquetación. Entonces, aquí es recomendable siempre, 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 cuando vamos a escoger una vacuna, necesitamos que nuestros hijos, nuestros familiares tengan una vacuna, tenemos que escoger un lugar que nos dé confianza, que demuestre que tiene equipos adecuados,
que tiene el personal adecuado, y de esta forma todos estos riesgos van a ser casi nulos, ¿no? Continuemos. Como les decía, aquí puede haber ciertos errores que tienen que ser controlados y que pueden ser controlados. Son los riesgos de la vacunación, pero son muy mínimos, que pueden ser totalmente controlados por las personas que están capacitadas. Por ejemplo, vacunas aplicadas en sitios incorrectos, uso de agujas o jeringas no esterilizadas, manipulación incorrecta de las agujas, vacunas reconstituidas con diluyentes no apropiados, incremento de la dosis en la vacuna. También hay que saber qué dosis necesita el paciente, ¿no? Sustituciones de vacunas por otros productos. Muchas veces algunos comerciantes pueden vendernos un gato por liebre, ¿no? Entonces también hay que saber dónde vamos a conseguir estas vacunas. Tiene que ser un centro adecuado, ¿no? Incorrecta conservación de vacunas. Recordemos que las vacunas, la mayoría, si no son todas, tienen que tener un correcto sitio de conservación, respetando cadenas de fríos, para que de esta forma no se vean alterados sus componentes y sean 100% seguras. Hay que congelar las vacunas que contienen adyuvantes de sales de aluminio, por ejemplo. Hay ciertas contraindicaciones a vacunaciones que tienen que ser tomadas en serio y ser consideradas. Eso también nos puede llevar a evitar ciertos eventos adversos. Y de esta forma vamos a tener más seguridad en las vacunas. Aquí también dice utilizar frascos de vacunas abiertos o incorrectamente protegidos. Recordemos que un frasco de vacuna abierto puede ser un lugar donde se van a inocular bacterias de otro tipo que no pertenecen a esa vacuna y podemos provocar reacciones adversas, ¿no? Entonces, en síntesis, la vacunación es segura, es recomendable. Como les decía al inicio, es un hito histórico para la salud pública, en donde el ser humano ha visto que ciertas enfermedades mortales o totalmente discapacitantes han sido realmente disminuidas o totalmente eliminadas de la población en general. Entonces, es recomendable que desde los primeros días de vida un profesional evalúe a los hijos, evalúe a los niños, evalúe a los adultos y las vacunas sean inoculadas. Cuando tenemos un lugar o un centro de vacunas de netamente donde hay personal calificado, donde tenemos las vacunas correctas, los riesgos van a ser casi nulos. Como les decía, hay ciertos riesgos como leves, moderados o graves que están presentes, pero poniendo todo en una balanza, la vacuna siempre va a salir ganando. Entonces, mi recomendación general para la población es utilicemos las vacunas, sigamos creyendo en las vacunas y más que creer, veamos que los datos científicos están ahí presentes. Entonces, vamos a hacer la correcta vacunación y de esta forma vamos a estar siempre protegidos de muchas enfermedades. Recordemos también que hay vacunas que no nos van a evitar que nos enfermemos de ciertas otras cosas, ¿no? Pero lo que sí van a hacer es evitar que cuando nos enfermemos tengamos casos graves, necesitemos hospitalizaciones o incluso vayamos a fallecer, como por ejemplo lo que es la vacuna del COVID, que está demostrándose que ha funcionado, está funcionando. Todos los casos que se están presentando últimamente son más leves. Muchos llegan a moderados, pero ya no hay casos de, o sea, hay muy pocos casos de COVID severo o de muertes por COVID. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo las vacunas están ayudando en la lucha contra las enfermedades. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor José Bisuete por su gran exposición, un tema súper interesante, súper apasionante. Bueno, tenemos, doctor José, una pregunta para usted. La pregunta es, ¿qué tan segura es la vacuna COVID-19 en los niños al momento?
los datos que se están presentando a nivel mundial dan una muy buena seguridad. No están dando muchos efectos adversos. Los niños están también protegidos, aunque como vemos desde el inicio de la pandemia, los niños tienen un plus frente a nosotros los adultos. Los adultos tenemos enfermedades crónicas, estamos siempre mal alimentados, no hacemos actividad física, entonces el COVID a nosotros, a los adultos, nos atacaba de una forma más fuerte, mientras que a los niños simplemente, en la mayoría del caso, les daba un COVID leve o ligero, ¿no? Últimamente las nuevas cepas están dando un poco más de síntomas a los niños. Algunos están necesitando ya hospitalización. Entonces, estas vacunas van a ser necesarias para evitar esto en nuestros niños. Recordemos algo muy importante, que el COVID vino y se va a quedar aquí de largo. No lo vamos a poder erradicar, vamos a tener que convivir con el COVID. Entonces, va a ser muy importante estas rondas de vacunación de COVID con los niños para evitar que las nuevas cepas que tenemos y que vayan a seguir apareciendo, porque van a seguir apareciendo más, no sean graves en nuestros niños, ¿sí? Entonces, es segura la vacunación en niños. Muy bien, muchas gracias por su exposición y por su gran explicación, doctor José Bisuete. Quiero agradecerle su gran ponencia. Hacer énfasis también en una parte que dentro de esta exposición, el que hay que manejar adecuadamente en la cadena de frío, la eficacia de las vacunas, depende del gran manejo que se dé. Sabemos que son medicamentos que tienen que manejarse de forma adecuada, de una forma correcta. No se puede dejar en manos de personas que no pertenezcan al personal de salud y en personal que no esté calificado en el manejo de estos medicamentos. Por ello, la relevancia y del conocer, saber que hay medicamentos que se manejan de la parte externa, no perteneciente a nivel gubernamental, que también hay medicamentos que se pueden manejar, tanto vacunas como otros medicamentos que sí se puedan utilizar en la parte privada, pero que tienen que ser manejados con estricto rigor y que deben ser dados un uso adecuado para que tenga una eficacia estas vacunas. Eso creo que con ello estamos dando al momento por concluido el último día de la jornada, la primera jornada académico-científica vacunas, hablando de inmunidad. Quiero agradecer de forma muy especial, a extender este agradecimiento a todos los médicos que se hicieron parte de esta primera jornada. Saber que son grandes médicos con un gran conocimiento como personas, como profesionales, recomendados totalmente. Si de pronto alguien está interesado en los médicos, tal vez tener alguna cita médica, alguna consulta con cada uno de estos médicos, puede acceder al número que es de Bacucentro, el 0999-040639, y allí nosotros le podríamos estar proporcionando más información sobre los médicos que participaron. Recordarles que estuvieron en esta jornada un médico pediatra, médico ginecóloga y obstetra, un médico de medicina familiar, médico de medicina interna, médico de eh, medicina legal y forense, médico geriatra, médico ocupacional. A todos ellos y cada uno de extenderles nuevamente los agradecimientos. Informarles también que este evento fue organizado por Bacucentro. Bacucentro es una farmacia de especialidad cuya misión es proveer de vacunas de calidad y con un correcto manejo en la cadena de frío a la ciudad de Ambato, y cuya misión es convertirse en el primer centro de vacunación privado de la ciudad. Extenderles este agradecimiento a ustedes también, las personas que nos han estado siguiendo día con día
en estas charlas. Para el certificado médico, quiero comunicarles que estamos ubicados en la ciudad de Ambato. Vamos a entregar los certificados médicos. Puede ser de forma presencial. Por favor, contactarse a las personas que escribieron sus nombres y apellidos en este chat, contactarse con Bacucentro al celular que se encuentra ahorita en pantalla, y nosotros podríamos hacerle llegar tanto forma física como por correo electrónico este certificado. Creo que eso sería por el momento la información que queríamos darles. Esperemos a futuro seguir organizando estos eventos que más que nada está enfatizando la conciencia científica a nivel de nuestra ciudad de Ambato. Creemos que la única forma de mejorar, como lo hemos visto hasta ahora, es el conocimiento. Si nosotros conocemos de cómo manejar ciertas patologías, ciertas enfermedades, el profundizar más en la medicina preventiva que en la curativa, nos va a ayudar. Sabemos que los gastos a nivel público, a nivel privado, tanto de forma individual, familiar, social, el gastar en medicina preventiva es un costo 100% menor que una medicina curativa. Ello es lo que nosotros hemos querido compartir hasta ahora. Darles gracias por su participación, por su presencia en estas jornadas. Nos despedimos y esperamos que no sea la última, la primera y la última, sino que podríamos continuar realizando estas jornadas. Muchas gracias a todos. Una buena noche.